Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y vamos a tomarnos del libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 12. Y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Esto el Señor Jesús se lo está diciendo a un hombre llamado Nicodemo, a un principal entre los judíos, a un fariseo. A los fariseos siempre se les debe hablar así porque no creen. Toda persona que no cree, que es un incrédulo, no crea las cosas terrenales, menos va a creer en las cosas celestiales, en las revelaciones del Señor, Amén. en los misterios. El apóstol Pablo habló un misterio diciendo: un misterio nuevo os aclaro. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. No habla de ni una palabra más, no utiliza otra palabra. Por lo tanto, las Escrituras a nosotros nos revelan. El Señor, nuestro Dios, nos revela, nos habla misterios para los que hemos creído en su nombre. Porque dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos lo dará. Así es. Cuando habla en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí, el Señor está refiriéndose a su nombre. Amén. Así Para es. estos tiempos. Porque hay un nombre en estos tiempos que es por sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús. Amén. Así es. En el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Así es. Por lo tanto, este tiempo es para pedir en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y dice que si pidiéramos, que si clamáramos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El libro de Apocalipsis habla del maná escondido para los hijos de Dios, para los que han creído este misterio. Pero para los incrédulos no hay nada. Está todo reservado para los que creen. El Señor les habla a los incrédulos. A los fariseos les habla en parábola. Les habló, les habla y les hablará en parábola. A los que Dios escogió les habla claramente. Porque los que escogió son discípulos del Señor. Y a los discípulos les habló, les habla y les hablará claramente. El Señor les aclarará las Escrituras. Por eso es que le habló a este hombre llamado Nicodemo y le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere Los espíritus. las espirituales? Amén. Así es. Mire, para los que tienen oídos para oír. Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No hay un movimiento terrenal, físico. Ese es un misterio. Porque a ese lugar solo los escogidos del Señor pueden llegar. Amén. ¿Por qué? Porque aquí está escrito. El Señor le respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Así es. Hay un lugar donde no se entra físicamente. Es un misterio. Pero solo los que tienen oídos para oír pueden oír. Los demás, para este tiempo, hermanos, amados,
persona que escucha que el Señor le está hablando y cree, porque esto es lo importante, que cuando el Señor habla a través de sus instrumentos, por su palabra, para el que cree todo le es posible. Él empieza a entender. Para usted, querida persona, si usted tiene oídos para oír, es porque el Señor abrió los oídos. Quiero decirle que el Señor tiene preparado para usted lo que le dijo en el tiempo de la ley. Clama a mí y te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Amén. que tú no conoces. Y las ratificó en el libro de los Hechos. Y al que creyere, al que crea, le daré, o al que venza, porque hay que vencer la incredulidad, Amén. le daré a comer del maná escondido. Hay un maná escondido para toda persona que cree en el Señor Jesucristo. Porque para el que cree todo es posible. Amén. El Señor dijo a sus discípulos, los discípulos de sus discípulos, y los discípulos de los discípulos, hasta el día de hoy, como discípulo del Señor, me ha encargado algo el Señor. Las buenas nuevas de salvación son estas. El Señor no se encomendó a los discípulos ir por el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Así es. A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el Amén, que no sí. creyere será condenado. Así. Así está establecido. No es que yo lo diga, sino que las Escrituras así lo dicen. Y el Señor me mandó a decirlo. Aunque cueste decirlo, hay que vencer. Hay que vencer. Y al que venciere, le daré a comer del maná Amén. escondido. Hay que vencer diciendo la palabra, Amén. las Escrituras, citándolas, aunque sean duras. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Y ellos dijeron, ¿a quién iremos, Señor? ¿Quién nos podrá dar palabra de vida eterna? Entonces, querida persona, hermanos que están aquí, quiero que sepan que el Señor Jesucristo es duro. Su palabra es dura. Pero ¿quién nos podrá dar palabra de vida eterna? Por lo tanto, debemos ser obedientes al Señor, ser valientes. Debemos ser valientes porque el Señor nos insta a ser valientes. El Señor nos dice, mira que te mando. Nos ordena ser valiente para llevar el mensaje. Amén. Porque el mensaje del Señor Jesucristo es duro. Pero ¿quién nos podrá dar palabra de vida eterna? Por lo tanto, querida persona, queridos hermanos, el Señor Jesús, hablado en esta tarde, ha entregado Él su palabra. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia. El Dios de paz les bendiga grandemente. Amén.